Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un gran día. Bienvenidos a un nuevo video de dibujo, donde vamos a seguir con esto de cómo dibujar o cómo sombrear o cómo mejorar nuestros dibujos. Bien, para esta ocasión vamos a ver lo que es la sombra plana. Sí, a lo mejor yo pienso, por eso es la duda, que en las escuelas de dibujo, en las escuelas de arte, en las escuelas de ilustración o incluso en las escuelas donde te van a dar la materia de ilustración, dibujo, anatomía, a lo mejor no se va a llamar así sombra plana, pero lo quiero bautizar de esta forma porque prácticamente al momento de que nosotros empecemos a ver objetos y nos da una proyección de una sombra, a veces esa sombra es plana, no tiene bordes difusos, no tiene bordes como en forma de degradado. Una prueba es por ejemplo mi mano. ¿Ves cómo se ve aquí una sombra más o menos plana? Aquí se ve como un corte, pero todo se va a ir degradando. Al igual si pongo aquí mi mano, ve cómo se ve todo difuso esta parte de aquí. Entonces lo que vamos a ver aquí es una sombra totalmente plana como esta parte de aquí del dedo, pero como ves se sigue viendo una parte difusa. Eso no quiere decir que afecte en todo nuestro conocimiento, sino que esto nos va a ayudar muchísimo a que, por ejemplo, si nuestros dibujos necesitan una sombra plana, pero adelantito lleva una sombra en degradado, como se ve aquí esta parte de mi mano o esta parte de mi mano, de mi dedo, perdón, pues nos va a enriquecer más el dibujo. Sin tantos rodeos, aquí tengo esta lámina, se los voy a poner en contexto. Aquí tenemos una representación de un piso, aquí tenemos unos discos, vamos a ponerlo de esta manera que son de cerámica, que son, punto que también sean de plastilina, sean de vidrio, pero de ese vidrio opaco que no transparenta lo que viene siendo la luz. Y aquí tenemos una representación de unos focos. Estos focos nos va a dar la intensidad y la sombra en la que se va a estar proyectando el objeto hacia el piso. Y así lo vamos a entender de una forma mucho mejor y más didáctica para si en algún momento queremos proyectar una sombra, podamos proyectarla de una manera mucho mejor y aterrizarla de la manera más fácil posible. En esta ocasión tengo dos lápices, cualquiera de los dos lápices te sirve, los dos son de grado HB, si tú quieres utilizar lápices de grafito profesional, no hay ningún problema. Bien, vamos a empezar. Como ves aquí tengo varios platitos en diferentes alturas, uno está más arriba y se van a ir bajando hasta más o menos llegar al piso. Y los focos o la luz o el sol, si lo quieres ver de esta manera, están en la misma distancia y el mismo tamaño. Esto también va a depender y afectará del grado de que tú quieres agregarle la sombra o la luz dependiendo de cómo esté el objeto. Aquí tenemos nuestra luz, aquí tenemos el objeto. Entonces si nosotros proyectamos la sombra, ya ves que la luz se va a ir deformando poco a poco y se va a ir abriendo, pero si nosotros la queremos cerrar prácticamente a la misma altura, más o menos de este modo, nuestra sombra quedaría de esta forma. Una sombra bastante clara porque no está completamente hacia el piso, entonces debemos de colorear de esta forma. Tenemos que darle este valor porque esto es lo que nos está indicando esta forma de sombreo. Como la sombra se expande por la cercanía que tiene a la luz, nuestra sombra también quedaría de este lado, más o menos de este ancho. ¿Por qué? Porque nos está dando prácticamente lo doble y como está bastante alejado, pues prácticamente nuestra sombra se hace el doble, se hace más grande y por ende ocupa un tamaño más grande. Esto va a depender también muchísimo del estilo que tú quieras proyectar. Acuérdate que en el dibujo se pueden romper estas reglas, hasta las puedes exagerar, incluso si quieres puedes proyectar más la sombra hasta acá si quieres, ¿no? Pero esto ya va a depender muchísimo de tus necesidades de dibujo. Acuérdate que aquí se pueden romper las reglas sin ningún problema. Pero bueno, esto para hacerlo un poquito más didáctico y más realista posible, esto es lo que proyectaría la sombra. ¿Por qué? Porque nuestro disco, a pesar de que está muy chiquito, proyecta una sombra más grande, o si lo queremos proyectar del mismo tamaño, ya va a depender de nuestras necesidades. Ahora bien, pasamos al siguiente. Fíjense cómo está a la misma altura, pero nuestro disco ya está más abajo. Entonces, nuestra sombra proyectaría el mismo tamaño, si es lo que nosotros estamos buscando. Vamos a hacerlo el disquito.
Aquí sería un poquito más fuerte, no mucho como para que estuviera cubierto, pero prácticamente sería de esta forma. Y obviamente si nosotros la queremos abrir, pues bueno, se abriría un poquito más. No mucho se abriría. Y todo esto sería nuestra sombra. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro disco está todavía más hacia el piso? Entonces nuestra luz proyectaría, nuestra sombra caería igual al mismo tamaño. Recuerden que es a la necesidad de lo que uno quiera en nuestro dibujo, pero aquí nuestra sombra va a ser, aquí nuestra sombra se va a proyectar un poquito más fuerte porque está cada vez más cerca del piso. Entonces vamos a tener que colorear un poquito más fuerte para que se vaya viendo la diferencia. Cada vez la sombra se está viendo más fuerte y sigue siendo nuestra sombra plana. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro disco está todavía más cerca del piso? No está completamente en el piso. Nuestra luz sigue en la misma distancia. Entonces esto proyectaría que nuestra sombra del disco sea aún más fuerte. Y esto es por las distancias que lleva recorriendo nuestro disco. Ahora ustedes, ¿cómo se imaginarían este mismo disco si estuviera más cerca del piso? Por ejemplo, voy a hacer el disco aquí, ya casi pegando en el piso, o sea, todavía le falta. Y yo creo que estaría como por aquí, aquí abajito. Entonces nuestra sombra sería todavía más fuerte. Agarraríamos un poquito de acá arriba, del borde. Esto sería más fuerte aún. Vamos a colorearlo. Y por ende, casi sería una sombra pues pegada, ¿no? Este es un ejemplo muy burdo. Yo te recomiendo muchísimo que tomes más tiempo y que logres hacer este tipo de sombras para que tú mismo o tú misma te des cuenta cómo va a ir funcionando la sombra a través de que nosotros vayamos bajando los objetos. Ahora, si te preguntas, ok, aquí tenemos nuestra luz y aquí tenemos nuestro disco y esto es lo que proyecta nuestra sombra. ¿Qué pasaría si también nuestro círculo o nuestro óvalo o nuestra luz vaya bajando a la misma vez que los discos? Bueno, si tenías duda, vamos a hacer ese mismo ejercicio. Supongamos que aquí tenemos nuestra luz. Vamos a hacer un poquito más chiquito nuestro disquito, nada más para el puro ejemplo. Aquí tenemos nuestro disco. Vamos a hacerlo rápido. Ahí está. Y está a la misma distancia, no está prácticamente tan lejos. ¿Cómo proyectaría la sombra? Bueno, pues lo proyectaría de esta manera. Sería la misma forma de nuestro disco, pero la sombra sería pues prácticamente un poquito más clara. No tan clara como esta, pero sí un poquito más oscura. Sería de este modo. ¿Por qué? Porque prácticamente nuestro disco está cubriendo la mayoría de la luz, que es lo que pasaría de este lado, pero la diferencia es que este está alejado y por ende nos proyectaría una sombra más grande o, dependiendo de nuestro gusto, proyectaría una sombra más clara. Y funcionaría lo mismo, solamente que sería la sombra todavía más sólida, no sería tan difusa y por eso es que yo la llamaría la sombra bastante plana, sin bordes difusos, como lo que estamos viendo aquí en la palma de la mano, cómo se ve difuso, o aquí en el dedo, cómo se empieza a ver todo difuso. Me gusta muchísimo hacer este tipo de sombras porque podemos proyectar sombras bastante duras, bastante planas a nuestros dibujos y prácticamente vamos a hacer un degradado perfecto. Ustedes saben que hay dibujos que se van degradando y de repente se ve un corte de una sombra plana y tú dices, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿O cómo lo hizo? ¿O por qué da ese efecto tan padre? ¿O no se han visto que han dibujos realistas o hiperrealistas que se ve una zona bastante difusa, pero de repente en los detallitos o en las sombras prácticamente más duras se ven como cortes o se ven como muy perfectas las sombras? Bueno, esto es precisamente por el efecto que le da la sombra plana que le llamo. Bueno chicos, si tienen duda sobre esta sombra plana, déjame saber acá abajito en los comentarios. Yo les recomiendo muchísimo que no se queden con estos ejercicios, practíquenlos con cuadrados, con triángulos,
con figuras geométricas que a lo mejor ustedes pensarán, bueno, pues no tienen chiste, pero sí tienen muchísimo de chiste, porque cómo vas a representar un triángulo, cómo vas a representar un rombo, cómo vas a representar un cilindro, o el mismo círculo o el mismo óvalo, en diferentes zonas, en diferentes partes en nuestro dibujo. Sería muy interesante. Ya después, cuando ya tengas eso plasmado bien en tu mente y digas, ¿sabes qué? Creo que ya lo puedo resolver con una nariz, con una mano, con algún otro objeto, vas a ver que se te va a hacer muy fácil. Así que no te quedes con estos ejercicios, sigue practicando. Y bueno, chicos, yo me paso a despedir. Muchísimas gracias por haber visto todo este video. Recomienda este video en tus redes sociales a tus amigos que quieran aprender a cómo dar sombras planas para sus propios dibujos, y créeme que con estas sombras planas se van a identificar muchísimo, porque es lo que se utiliza muchísimo en la animación de anime, o cuando estés tú dibujando tus dibujos de anime. Tú vas a ver que las sombras son prácticamente planas, son bastante cortantes, son bastante duras, entonces eso es lo que hace que los dibujos se vean más interesantes. Muchísimas gracias, no te olvides de suscribirte, de darle like al video. Si aún no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un nuevo video. Y bueno, chicos, yo me paso a despedir y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, nos vemos. Bye.